Hola, buenos días, tardes o noches. Continuamos con nuestra lectura del universo en una caja de Andrew Ponce. La cosmología cuántica. La física cuántica describe una realidad completamente diferente del mundo cotidiano que habitamos. Los objetos microscópicos individuales consisten la mayor parte del tiempo en una suerte de neblina difusa, pero pueden cobrar nitidez cuando un observador decide mirarlos. La solución de Everett para tratar de entender esta descripción consiste en imaginar una papilla cuántica como un conjunto incalculable de universos paralelos, de los cuales solo llegamos a experimentar uno. Por muy extravagante que parezca, la idea de Everett me parece mejor que otras alternativas que conllevan la formulación de nuevas leyes físicas o incluso atribuir un papel especial a la conciencia en la determinación de la realidad objetiva. La teoría de Everett implica que, después de todo, los efectos cuánticos no se limitan a la escala microscópica, sino que se extienden por todo el universo y más allá, si uno sabe cómo buscarlos. Esta línea de pensamiento alentó a los físicos a aplicar las leyes cuánticas a todo el cosmos, algo que, de hecho, resulta clave para dar sentido a las simulaciones. Recordemos que, como vimos en el capítulo anterior, el universo se está expandiendo y que, en algún momento del pasado, tuvo un tamaño igual a cero, en el Big Bang. Nuestras simulaciones no pueden comenzar con el propio Big Bang, porque el universo tendría una densidad, una presión y una tasa de expansión infinitas. Las ecuaciones de la relatividad general fallan cuando se aplican a resolver todos estos infinitos, y entonces el resultado conoce como singularidad. Al igual que sucedía con las simulaciones de agujeros negros, en las que se recurría a los exóticos agujeros de gusano para evitar que aparecieran las singularidades centrales, la del Big Bang tiene que evitarse de alguna manera también. Con todo, las dificultades no son tantas, ya que el caso del Big Bang, los cosmólogos sitúan el inicio de la simulación en algún momento posterior a los instantes iniciales del universo. Por lo general, elegimos el punto de partida alrededor de 0,1% de sus 13.800 millones de años. Dios mío. La desventaja de esta solución es que necesitamos condiciones iniciales que representen adecuadamente el estado del universo en ese momento posterior al Big Bang. De la misma manera que las simulaciones meteorológicas deben partir de mediciones precisas de la atmósfera en el presente para predecir su estado al día siguiente. Si el universo surgió realmente de una singularidad, no existe, por definición, una ley que nos diga cuáles tuvieron que ser esas condiciones iniciales. Sin embargo, tratándose del opuesto a la predecible, la mayoría de los cosmólogos conjetura que se trataría de un escenario tremendamente errático. Puede que algunas regiones cósmicas fueran frías y desoladas, y otras calientes y densas. Ni siquiera podemos dar por sentado que las mismas leyes físicas imperarán en todas partes. Lo más probable es que algunas regiones sí estuvieran regidas por las leyes que nos son familiares, pero que otras, mucho más desordenadas, lo estuvieran por unas completamente diferentes. Estas condiciones parecen alejarse de las de nuestro universo, que podríamos describir hasta cierto punto como monótono. Ningún barrio cósmico parece diferenciarse mucho de los demás. Los planetas, las estrellas y las galaxias son, hasta donde sabemos, similares en todas partes. Esto no quiere decir que todas las galaxias sean idénticas, ya que su tamaño, su color y su forma varían, aunque no en exceso, de una región a otra, pero todas parecen ceñirse a las mismas leyes físicas y están compuestas por la misma combinación de gases y materia oscura. Es como un pastel con frutas. Una inspección minuciosa puede revelar que algunas porciones tienen más pasas y que otras tienen más cerezas, pero la consistencia general es uniforme. La cuestión es que, tras la singularidad del Big Bang, no existe un mecanismo obvio que haya determinado esta homogeneidad. De hecho, lo más probable hubiera sido que alguna porción terminara en un montón de pasas, otra con un exceso de albaricoques y otra, todo pronóstico, alguna otra con un huevo revuelto. La mecánica cuántica es nuestra mejor esperanza a la hora de introducir en las simulaciones unas condiciones iniciales fundadas en principios, y desde luego es una herramienta que nos proporciona nuevas perspectivas. En primer lugar, nos muestra que las ecuaciones de la relatividad general estaban destinadas desde un principio a resultar insuficientes, ya que la teoría no engloba la incertidumbre ni el entrelazamiento, dos nociones que los físicos saben ahora son cruciales. Si pudiéramos incluir adecuadamente los efectos de la mecánica cuántica en los modelos, la singularidad podría ser reemplazada por algo más manejable. Un intento de esta dirección es la propuesta en un universo sin límites,
conocida como el estado de Hartle-Hawking, que Stephen Hawking hizo célebre en su libro Breve Historia del Tiempo. Para él y su colega James Hartle, la singularidad del Big Bang era como una barrera física para el tiempo en sí. La mecánica cuántica la curvaría de tal modo que no tendría un punto de partida definido y por lo tanto tampoco singularidad. Con todo, la propuesta sigue siendo solo eso, una propuesta y sus implicaciones continúan debatiéndose. En la práctica, hasta ahora no ha proporcionado mucha información útil para la cosmología observacional o computacional, en parte porque no contamos con una descripción coherente de la gravedad cuántica, es decir, de la unión entre la gravedad descrita por Einstein y su teoría de la relatividad general y la mecánica cuántica, que unifica las malas. Estas teorías son particularmente difíciles de combinar. Por ejemplo, la existencia de los agujeros negros parece contradecir una parte de la teoría cuántica. Los primeros se tragan partículas junto con información que transportan sobre el universo que las produjo, mientras que la segunda implica tajantemente que la información no se puede perder en ningún caso de esa manera. Los expertos llevan décadas intentando eludir estas dificultades y proporcionar una descripción viable a la gravedad cuántica, lo que ha originado una verdadera explosión de hipótesis que incluyen, entre otras, la teoría de cuerdas, la gravedad cuántica de bucles y los conjuntos causales. Las ideas no escasean, pero sí los resultados concretos aplicables a la cosmología. Por suerte existe una segunda perspectiva cuántica sobre el universo temprano que ha contribuido mucho más al debate en términos de predicciones comprobables y, de nuevo, viene con aportaciones cruciales de Hawking. En lugar de recurrir a la estrategia del universo sin límites, consistente en reemplazar la singularidad por completo, algo que depende de una física que nadie entiende aún, una hipótesis alternativa considera que nuestro uniforme universo habría surgido independientemente de lo que hubiera sucedido en los momentos iniciales. Si bien esta propuesta se basa en los elementos de la teoría cuántica y la relatividad general, no requiere que ambos estén en absoluta consonancia. Su brillantez radica en aplicar las teorías a aspectos distintos y mutuamente excluyentes del cálculo, sin hacer grandes suposiciones sobre cómo debería combinarse en última instancia. Voy a explicar este cálculo con cierto detalle, porque es el mejor enfoque del que disponemos en la actualidad para comprender cuáles deberían ser las condiciones iniciales de las simulaciones. Un enfoque que sugiere que los efectos cuánticos impregnan toda la estructura del universo. La inflación. En 1980, el cosmólogo Alan Guth andaba reflexionando sobre la forma en que la materia y la energía cambian a medida que envejece el universo. El hielo no puede existir por mucho tiempo a temperatura ambiente porque se convierte en agua. El agua no durará demasiado si hierve porque se convierte en vapor. Guth, no obstante, sabía que las fases de la materia se extienden mucho más allá de estos estados cotidianos. El físico teórico Stephen Weinberg, ¿sí, verdad? Ya había aventurado que incluso las partículas subatómicas, como los electrones, los neutrinos y los fotones, dejan de existir a temperaturas suficientemente altas para convertirse en un tipo de energía más pura. Wood sugirió que, a temperaturas todavía más elevadas, cualquier partícula restante pierde su identidad y se convierte en una forma abstracta conocida como condensado de campo escalar, un fenómeno que solo es posible en la física cuántica. Si esta teoría fuera correcta, según los cálculos de Weinberg, ¿verdad? Weinberg. Dios, se me olvidó el alemán. Ajá. Después del Big Bang, el universo habría entrado en una fase en la que su escala se duplicó aproximadamente a cada 10 a la menos 35 segundos, impulsado por una extraña forma de energía. Tal comportamiento se conoce como expansión exponencial. Los campos escalares no son del todo hipotéticos. Su existencia fue indirectamente confirmada cuando el Gran Colisionador de Hadrones detectó, en 2012, el bosón de Higgs, una partícula que está asociada con un campo escalar. Pero lo que no sabemos a ciencia cierta es si hay algún campo escalar que se comporte como haría falta para originar la expansión temprana del universo. Alan Guth supuso que podría haberlo habido y analizó las consecuencias derivadas de esa hipótesis. En persona, Guth es cercano y algo irónico, rasgos que resuenan en el nombre que propuso a este hipotético periodo inicial del cosmos: inflación.
El término es un guiño a otro gran factor exponencial de nuestra Ujú. vida, el aumento del costo de la vida. Según el Banco de Inglaterra, 20 libras esterlinas en 2021 daban para comprar lo que se compraba con 10 libras esterlinas en 1990, un dato que arrojaría un ritmo de duplicación de 31 años. Si bien esta tasa se ha acelerado de manera mucho más preocupante en los últimos tiempos, pregúntenle a Venezuela. En Alemania del periodo de entreguerras, el aumento de la inflación fue catastrófico. Los precios se duplicaron 29 veces solo en el año de 1923. Este último ejemplo ayuda a comprender un poco mejor lo espectacular de la inflación cósmica. Ujú. A diferencia de la financiera, sin embargo, la velocidad de la inflación cósmica es un fenómeno positivo para los físicos porque mitiga las consecuencias problemáticas de la singularidad inicial. Para que la idea de Good se sostenga, la inflación debe prolongarse durante un mínimo de 90 duplicaciones, después de la cual la tasa de expansión disminuye drásticamente. Hoy en día, el universo duplica su escala solo cada 10.000 millones de años más o menos, un ritmo mucho más pausado. Debido a este contraste, la inflación cósmica suele describirse como un breve y brusco estiramiento del universo, acaecido al principio de su historia, capaz de enderezar cualquier pliegue y arruga para configurar su espacio regular y uniforme. Pero, aunque esta descripción aporte cierta satisfacción intuitiva, solo capturan parte de la historia. Para comprender el poder real de la inflación, lo mejor es imaginar el relato cósmico al revés, convirtiendo la expansión en contracción. Así, durante el periodo que antes correspondía a la inflación, la escala general del universo se reduciría a la mitad cada 10 a la menos 35 segundos, más o menos. Por la mitad de algo nunca, pero la mitad de algo nunca equivale a la nada. Del mismo modo que no podemos hacer desaparecer una hoja de papel cortándola por la mitad, a medida que nos remontamos hacia atrás en el periodo de inflación, el espacio es cada vez más pequeño, pero su tamaño nunca es igual a cero. Por el contrario, la historia invertida de un universo en el que no hay inflación sí podría alcanzar el tamaño cero, esto es, la singularidad, sin dificultad alguna. Desde la perspectiva invertida, la inflación hace retroceder la singularidad apenas un poco más en nuestro pasado. Los cálculos que ignoran esta hipótesis predicen que el universo observable en actualidad se expandió originalmente de cero al tamaño de un balón de fútbol en menos de 10 a la menos 35 segundos. Los cálculos que sí incluyen inflación multiplican este tiempo por alrededor de 100, ya que cada reducción a la mitad habría tardado lo mismo y se habría producido al menos 90 de ellas. Los cálculos son, por supuesto, mucho más complicados y existe una incertidumbre considerable acerca de las cifras precisas, pero esto nos da un sentido general del efecto. Hablemos aquí de periodos excepcionalmente cortos todavía, pero aún así, un aumento de unos 10 a la menos 35 segundos, al menos 10 a la menos 33, tiene importantes repercusiones. Imagina que un soplador de vidrio está creando un jarrón a partir de distintos fragmentos de una birragada mezcla de colores, una analogía algo vaga para describir el grado de desarticulación que le supone a la singularidad. En la descripción tradicional del Big Bang, el jarrón se infla en tan poco tiempo que no hay margen para que los colores se mezclen. Este sería el universo impredeciblemente variado que mencioné antes, en el que en que cada parte del jarrón sigue siendo muy diferente de las demás. Pero el incremento centuplicado del tiempo que ofrece la inflación permite que los colores fluyan juntos y produzca un resultado mucho más uniforme. Este vidrio ligeramente moteado se corresponde mejor con el homogéneo cosmos que parecemos habitar. Si la historia de la inflación concluyera aquí, no sería más que una teoría ingeniada para explicar lo que ya sabíamos, que las diferentes partes del espacio son bastante similares entre sí. Pero hay algo más. Las leyes de la mecánica cuántica impiden que la inflación genere un universo perfectamente regular. El principio de incertidumbre requiere que haya ligeras variaciones de modo que que cada pequeña parte del incipiente universo contenga un poco más o un poco menos de materia que sus vecinas. Dicho de otro modo, aunque los colores de nuestro jarrón imaginario aparezcan bien mezclados, quedarán también rastros dispersos de esa irregularidad. Como he mencionado antes, cuando más lejos esté lo que observamos en el cosmos, más tiempo habrá tardado la luz en llegar hasta nosotros. Con el tipo adecuado de telescopio es posible encontrar radiación casi tan antigua como el propio universo, un resplandor conocido como fondo cósmico de microondas. Las fluctuaciones de esta luz, incrementos y reducciones en su intensidad,
Se empezaron a medir a partir de la década de 1990 y coinciden maravillosamente bien con las predicciones hechas en 1982 en base a la inflación por varios físicos, incluidos Stephen Hawking y Alan Guth. Una forma de visualizar la escala de las variaciones previstas es pensar en las ondulaciones de la superficie de un mar en calma. El agua tiene kilómetros de profundidad, pero las ondas que se forman en la parte superior tienden de 2 a 5 centímetros como máximo y son apenas perceptibles. Ahora bien, si incluimos esta clase de ondas diminutas en simulaciones con materia oscura, la gravedad se hace con el control y las ondas dan lugar a galaxias y la vasta estructura de la red cósmica a nuestro alrededor. Dado que la formación de estrellas y del sistema solar solo puede producirse en el interior de una galaxia preexistente, podemos concluir que el conjunto de lo que vemos, incluido todo lo que hay en la Tierra, probablemente debe su existencia a efectos cuánticos aleatorios acaecidos de la primera fracción de segundo del universo. La mecánica cuántica, la gravedad, la materia oscura, el fondo cósmico de microondas, la red de galaxias y nuestra propia existencia. Todo ello aparece hermosamente unido en esta versión. Los cálculos efectuados en 1982 no determinaron con precisión qué aspecto tendrían esas ondas. Eso hubiera contravenido lo estipulado por la incertidumbre, pero sí hicieron predicciones sobre su tamaño y su forma medios. La diferencia entre ambos aspectos es parecida a la existente entre predecir dónde se encuentra cada cresta y cada valle de una onda en la superficie de un océano, algo claramente imposible, y elaboraron un cálculo aproximado entre cuántas crestas y valles podemos encontrarnos, a qué altura y a cuánta distancia están entre sí. La inflación cuántica solo nos permite realizar esta clase de predicciones, brindándonos un resumen de los tipos de onda que cabe hallar, conocido por los expertos como espectro de potencia, pero no los detalles de las ondas particularmente existentes en nuestro universo. Y ahí lo que nos trae de cabeza a quienes trabajamos con simulaciones cósmicas. Partimos en busca de unas condiciones iniciales de nuestro cosmos con la esperanza de que, como sucede en las simulaciones meteorológicas, si lográbamos recrear de manera precisa el universo temprano, nuestros modelos informáticos predecirían todo lo sucedido a continuación. Porque se da una combinación particular de tipos de galaxias, que determina las características de cada uno o cómo yoga existía en la Vía Láctea. En resumen, buscábamos una historia única y definitiva para poder ubicarnos dentro del contexto cósmico, pero nos encontramos con una suerte de espuma cuántica aleatoria, descrita por un resumen del espectro de potencia. Los cosmólogos ven esta espuma como ondas específicas en el fondo cósmico de microondas y como un conjunto específico de galaxias que nos rodean aquí y ahora. Pero la realidad, si hemos de creer a Hugh Everett, no consiste solo en un universo, sino en una infinidad de universos que contienen todos los conjuntos de ondas congruentes con el espectro de potencia, lo que a su vez implica que todos los conjuntos posibles de galaxias, estrellas y planetas. Dentro de esta colección de universos factibles, cada uno evoluciona según la serendipia de sus propios patrones aleatorios. Dicho de otro modo, nuestro universo específico fue originado por el lanzamiento de múltiples dados y no tenemos forma de saber qué resultados exactos arrojaron cada uno de ellos. Por lo que no hay forma tampoco de recrear con precisión cómo comenzó todo. Antes incluso de que podamos empezar a ubicar nuestra propia historia, tenemos que simular la multiplicidad de diferentes posibilidades. ¿Cómo vamos a hacer frente a la simulación de semejante papilla? Puede que el progreso constante de la computación cuántica revolucione algún día la química computacional, pero es poco probable que acuda también al rescate de los simuladores cosmológicos. La naturaleza de nuestro problema cuántico es muy diferente, porque el universo es abrumadoramente complejo si lo comparamos con una molécula. Así, para hacernos útiles de verdad, los ordenadores cuánticos tendrían que ser mucho más potentes todavía. Es posible que nunca alcancemos este nivel de sofisticación y desde luego no es algo que vaya a suceder mientras yo viva. Mientras tanto, las simulaciones realizadas por ordenadores tradicionales solo pueden recrear uno de los universos posibles y tienen que olvidarse de los demás. Y este cosmos virtual individual no será idéntico al nuestro en todos sus detalles, ya que los dados seguramente arrojarán un resultado diferente. Dicho esto, cabe añadir que la aleatoriedad no implica una completa imprevisibilidad, y esto es algo que podemos observar en situaciones cotidianas. Por ejemplo, si lanzamos dos dados y sumamos ambos resultados, sabemos que sacar un 12, que requiere un doble 6, es más difícil que sacar un 7,
que se puede obtener con varias combinaciones, como 6 y 1 o 5 y 2. Por tanto, es legítimo preguntarse qué tendencias y irregularidades emergen de los procesos aleatorios del universo, aunque sea imposible lograr una recreación exacta. De ahí que muchos astrónomos no se fijen demasiado en los detalles de las galaxias individuales, sino en la combinación general de tamaños, formas, colores, luminosidad, etc. Si calculamos en una sola simulación todos estos parámetros relativos a todas las galaxias existentes en vastas regiones cósmicas, luego podemos compararlos con los datos obtenidos y observaciones de regiones igualmente grandes en el universo real. No se trata de verificar un parámetro cada vez, ya que también podemos comprobar la correlación de las diferentes propiedades, como el tamaño y el número de estrellas, por ejemplo, o entre la forma y el color. Este método de verificación se ha aplicado con mucho éxito en años recientes y en el conjunto de galaxias virtuales concuerda hoy en general notablemente con la realidad. Lo que simulamos en este modelo es más parecido al clima que al tiempo meteorológico, es decir, verificamos patrones generales en nuestro cosmos particular en lugar de detalles específicos. El éxito de esta empresa no se traduce automáticamente en conocimiento. Si el propósito de una simulación es interpretar y comprender el universo real, recrear tendencias no resulta especialmente valioso en sí mismo. Lo relevante es señalar su razón de ser. En el capítulo 3, expliqué cómo las simulaciones lograron producir las sombras de tuanes galaxias fragmentarias procedentes del universo primitivo. Ese avance sería bastante anodino si la subcuadrícula de la simulación se hubiera ajustado específicamente para lograr tal coincidencia, pero no fue así. Lo emocionante fue descubrir cómo los procesos de la subcuadrícula diseñados para comprender las galaxias del universo actual servían también para interpretar a sus ancestros lejanos. El valor científico del estudio de tendencias en las simulaciones consiste en establecer tales relaciones, no en reproducir las tendencias porque sí. En sentido estadístico, este estudio puede ser muy fructífero, pero las revelaciones que pueden aportar tienen un límite. No existe ninguna galaxia media, como tampoco existe el humano medio. Por otro lado, y esto es más peligroso, las tendencias no implican necesariamente una relación directa. Correlación no aplica causalidad. Reza el aforismo. Esto se puede ilustrar en muchas maneras. Por ejemplo, las personas que compran un Harrods tienden a ser ricas, pero eso no significa que ser rico te haga comprar ahí, ni desde luego que comprar en Harrods te haga rico. En todo caso, sería más bien al revés. Del mismo modo, si las tendencias de las galaxias simuladas concuerdan con las de la realidad, no hay que sacar conclusiones precipitadas sobre el porqué de tales relaciones. Para comprender qué hacen las galaxias sean únicas, necesitamos adoptar otro enfoque. Bueno, chicos, la vamos a dejar aquí. La siguiente semana vamos con experimentos con simulaciones. Como han notado, es un tema un poco complicado, como ya lo hemos mencionado antes. Pero pues bueno, está muy interesante. Les agradezco mucho su tiempo. Creo lo vamos a subir a la plataforma de YouTube para que puedan escucharlo mientras hacen sus cosas, como tipo audiolibro. Les agradezco mucho. Nos vemos el siguiente jueves en este taller de lectura de Club Polaris. Muchísimas gracias y hasta la vista.